Buenos días, jóvenes. Les voy a explicar el tema de química, lo que es la nomenclatura inorgánica por el método de Stokes. Para ello nos vamos a valer de lo que son los hidruros, óxidos e hidróxidos. Viene una fórmula: hidruro, metal más hidrógeno. Óxido, un elemento no metal más oxígeno. Hidróxidos, acá es un compuesto trinario, significa 3 elementos: un metal, un oxígeno y un hidrógeno. Para ello, cuando nos mencionamos hidruro, siempre vamos a iniciar hidruro de. Cuando hacemos referencia a hidruro, habla de hidrógeno. Óxido se refiere al oxígeno. Hidróxido cuando lleva el radical OH. Vuelvo a repetir. Hidruro porque lleva el elemento hidrógeno. Óxido, el elemento oxígeno. Hidróxido, el radical OH. Para ello, después de eso, le damos el nombre del elemento. Posteriormente, el número de oxidación en romanos y lo encerramos en paréntesis. Veamos un ejemplo. Tenemos acá el elemento sodio acompañado del hidrógeno. Para poder nombrarlos, vamos a valernos de la regla. Como está acompañado del hidrógeno, entonces vamos a empezar a nombrarlo por hidruro. Cuando tiene el elemento hidrógeno, le vamos a nombrar hidruro. Hidruro de. Nombre del elemento. ¿Qué elemento lo acompaña? El elemento sodio. Hidruro de sodio. Posteriormente, en números romanos, los números de oxidación. En clases anteriores habíamos hablado de los números de oxidación. El hidrógeno trabaja con un número de oxidación de -1 y el sodio, para poder igualarlo en una regla algebraica que nos dé 0, 1 por 1, 1 y que nos dé 0, aquí el sodio va a trabajar con +1. Entonces, si nos damos cuenta, en la tabla periódica, el elemento sodio solo tiene un número de oxidación. Cuando tiene un número de oxidación, ya no es necesario escribirlo en paréntesis e indicar qué número es. Se omite, porque solo tiene un número de oxidación. Cuando tiene 2, 3 o más números de oxidación, ahí sí es necesario indicar con qué número de oxidación está trabajando el elemento. Repito, como el sodio solo tiene un número de oxidación, ya no es necesario escribirlo en paréntesis e indicar con qué número de oxidación está trabajando. Para el siguiente ejemplo, el elemento hierro y el hidrógeno. El hidrógeno, cuando está acompañado de un metal, siempre va a trabajar con -1. Para su número de oxidación, -1. Por la regla algebraica, decimos -1 por 2, -2. Siempre tiene que ser a 0. Entonces, ¿con qué número de oxidación va a trabajar el hierro? Para que su carga sea 0 o neutra, va a trabajar con 2 positivo. Iniciamos dándole nombre. Primero, como está trabajando con el hidrógeno, decimos que es un hidruro. Y le damos el nombre, hidruro de nombre del metal, hierro. Hidruro de hierro. E indicamos con números romanos con qué número de oxidación está trabajando. En este caso, el hierro está trabajando con el número de oxidación 2. El siguiente ejemplo, hidruro de hierro.
Como es hidrógeno, entonces iniciamos por hidruro de hierro. Recordemos que cuando el hidrógeno a su lado tenemos un metal, va a trabajar siempre con -1 como número de oxidación. -1 por 3, -3. Para que su carga sea neutra, el hierro en este caso va a trabajar con +3. Y abrimos un paréntesis y escribimos 3. Para el siguiente elemento vemos que es un oxígeno, entonces le damos el nombre de óxido. Óxido de magnesio. Nombre del elemento, óxido de magnesio. Óxido de magnesio. El magnesio solamente tiene un número de oxidación. Cuando trabaja con un solo número de oxidación, se omite escribirlo en paréntesis. Continuamos con el siguiente ejemplo. El elemento cloro y el oxígeno, como está trabajando con el oxígeno, entonces decimos que es un óxido de, nombre del elemento, cloro, óxido de cloro. En la mayoría de los casos, el oxígeno trabaja con su número de oxidación -2. Eso ya lo habíamos hablado en las clases anteriores. -2 sería -6. Para que su carga sea 0, va a trabajar con +3. En este caso, como el cloro tiene más de un número de oxidación, entonces vamos a especificar con qué número de oxidación está trabajando. Para este ejemplo está trabajando el cloro con 3 y lo escribimos en paréntesis. El siguiente ejemplo, como es oxígeno, óxido de cloro. Trabaja con -2, -10. Acá el cloro en este caso va a trabajar con +5. Para que su carga sea 0. Óxido de cloro y el número de oxidación es 5. Siguiente ejemplo. Vemos aquí el radical OH. Bueno. Oxígeno, hidrógeno y oro. El oxígeno trabaja generalmente con -2. El hidrógeno, en este caso, como a su lado, no es un metal. No es un metal, el oxígeno no es un metal, entonces va a trabajar con +1. Caso diferente, cuando trabaja con un metal, el oxígeno su número de oxidación, el hidrógeno su número de oxidación es -1. Pero cuando no es un metal, su número de oxidación es 1. Para que su carga sea neutra, tiene que ser +1. OH, entonces, cuando es OH decimos hidróxido de. Hidróxido de, nombre del elemento, oro. ¿Con qué número de oxidación está trabajando? El oro está trabajando con el número de oxidación 1 y lo representamos en números romanos y en paréntesis. El último ejemplo, OH. Cuando está entre paréntesis, OH, todo esto va a trabajar con -1 como número de oxidación. -1 por 3 sería -3. Para que iguale a 0, entonces el oro va a trabajar con +3. OH es hidróxido de.
hidróxido de oro, paréntesis, ¿con qué número de oxidación? Con el número 3. Y así concluyo por este ejemplo.